Así es. Gracias a la misericordia de nuestro Dios. Aleluya. Vamos al tiempo de la palabra, hermanos. Les invito que se pongan en pie. Que veamos la carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, en el capítulo 4, versículo del 1 al 5. Segunda de Timoteo 4, 1 al 5. Cuando lo tengan, hermanos, me dan fuerte amén. Damos lectura de la palabra de Dios. El tema de esta mañana, hermanos, es cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. ¿Lo tenemos todos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Gloria a Dios. Amén. Oramos al Señor y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, primeramente le damos la gloria y la honra a usted, maravilloso Dios. Pedimos en esta mañana su Espíritu Santo, Señor, que sea Él dando el respaldo de esta palabra, que sea Él quien utilice mi vida, que sea Él poniendo palabras en mi boca, y sea yo un medio para que todos podamos ser edificados por medio de su palabra, Padre Santo. No sea yo un obstáculo, bendito Dios, sino que sea un medio, el canal por el cual todos aprendamos de su hermosa palabra. Denos entendimiento y sabiduría para que podamos retener este mensaje y atesorarlo, bendito Dios, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Padre Santo. Toma el control de principio a fin de esta palabra, bendito Dios. Pedimos también, Padre bendito, por las necesidades. Yo sé que hay necesidades en sus hijos, hay necesidades en la iglesia, bendito Dios. Todo lo ponemos en sus manos y le pedimos, le suplicamos, Dios, que obre en cada una de nuestras vidas conforme a su misericordia, conforme a su voluntad y conforme a su bondad. En el nombre de Jesús se lo pedimos todo, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Gloria a Dios. Puedes sentarte, querido hermano. Cumple tu ministerio. Hermanos, pensaba en este día, estamos finalizando un año, y decía, hermano, como siempre, ¿verdad? Para esta fecha, en algún momento, quizás todas las personas, en algún momento de este día, a lo largo del día, de la mañana, de la tarde, o quizás ya en la noche, hermanos, pero a lo largo del día pensaba de que todos, quizás en algún momento pensamos en todo lo que hemos hecho a lo largo de este año. Y también, hermanos, comenzamos a reflexionar y a pensar en todo lo que hemos logrado, gracias a Dios, y en las cosas que también no pudimos lograr. Y así, para iniciar un nuevo año, como siempre, hermanos, siempre nos proponemos algo. Tenemos objetivos, nos ponemos metas y nos ponemos propósitos. Déjenme decirle, hermanos, de que Dios es un Dios de propósitos. Dios nos tiene acá por un propósito. Jesús vino a esta tierra con un propósito. Y Él vino, hermanos, para salvar al mundo. Él vino por lo que se había perdido. Ese es el propósito, hermano, por el cual usted y yo también estamos aquí. Para que hagamos la obra de nuestro Dios. Para continuarla, para darle continuidad. Por ello, hermanos, el tema de esta mañana es que dice: cumple tu ministerio. Aleluya. Porque como hijos de Dios somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y usted y yo también, hermanos, como propósito para este año nuevo, 2024, deberíamos de ponerlo como principal propósito, hermanos, cumplir con nuestro ministerio. Es cierto, hermanos, de que estas palabras el apóstol Pablo se las dijo a Timoteo, un discípulo que era pastor, hermanos, en la iglesia de Éfeso.
también se la decía también a Arquipo, que era pastor de la iglesia de Colosas. Esto que le decía, cumple tu ministerio, se lo dijo a esos dos discípulos, hermanos. Pero en esta ocasión, hermanos, esta palabra no solamente va dirigida para Arquipo y para Timoteo. Esta palabra, hermano, también va dirigida para cada uno de nosotros. Amén, que somos discípulos de nuestro Señor Jesús. Señor. Por lo tanto, la palabra de Dios ahora en esta mañana nos dice, cumple con tu ministerio. Aleluya. Que nos esforcemos, hermanos, por cumplir la obra de Dios. Que no descuidemos el privilegio que Dios nos ha dado. Porque Él nos tiene aquí con el propósito de llevar a cabo su obra. Y es que sigamos predicando, hermanos, que sigamos haciendo la obra del Señor. ¿Sí? Que nuestro propósito para el próximo año, hermanos, principalmente sea servir a nuestro Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Hay muchos propósitos que usted y yo nos tenemos, hermano. Nos ponemos cada principio de año. Quizás que podamos seguir estudiando académicamente, hermanos, seguir trabajando mucho para sustentar a nuestras familias, esforzarnos por tratar mejor a nuestras familias, etcétera. Tantos propósitos buenos, hermanos. Pero a pesar de todo eso, hermanos, nuestro principal propósito debe ser servir a nuestro Dios. Sí, Señor. ¿Sí? Porque por Él estamos en este lugar. Amén. Gracias a su misericordia estamos vivos, hermanos. Amén. Gracias a su misericordia estamos llegando a un año más. Gloria a Dios. Y gracias a Él vamos a poder seguir viviendo, hermanos, y seguir con un año nuevo, hermanos. Aleluya. Viviendo para Él y sirviéndole a Él. Amén. Por ello, hermano, como le decía, esta frase, cumple tu ministerio, fue una exhortación que le dijo Pablo, el apóstol Pablo, a Timoteo y a Arquipo. ¿Sí? Ellos dos estaban al frente de dos iglesias, la iglesia de Colosas y de Éfeso. Pero lo que quiere decir, hermano, en el primer versículo que decía, versículo 5, hermanos, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esta palabra, hermanos, es muy importante, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Te encarezco, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Esto es muy importante, hermanos. ¿Sí? Aquí la palabra de Dios nos está diciendo algo muy importante a usted y a mí, a nosotros, hermanos, porque lo que le está pidiendo, hermanos, es como que si Pablo, el apóstol Pablo, le está diciendo a Timoteo que delante de Dios, ya que más adelante te vas a presentar delante de Dios, porque Él va a juzgar a vivos y a muertos. Señor. Por lo tanto, te pido que cumplas tu ministerio. Dios en esta mañana nos está diciendo lo mismo. Un día vamos a estar frente del Dios Todopoderoso y daremos cuenta, y por ello es necesario que usted y yo le sirvamos al Señor. Sí, Señor. Que le sirvamos al Señor, que nos esforcemos por cumplir la obra de nuestro Señor Jesucristo, para que en aquel día, hermanos, podamos ser bendecidos, podamos ser bienaventurados. ¿Sí? Por lo tanto, esa es la magnitud, esa es la importancia, hermanos, que dice esta frase, te encarezco, le dice, te encarezco, y como que Él esté declarando delante de Dios y del Dios Todopoderoso, hermanos, que nos está encargando a nosotros que cumplamos nuestro ministerio. Gloria. Que cumplamos, hermanos, con el privilegio que Dios nos ha dado. Sí, Señor. Esa es la importancia que le debemos de dar a lo que estamos haciendo la obra en el Señor. Y todos, hermanos, aquí no estamos, nadie está excluido, porque todo el que ha recibido a Cristo Jesús se vuelve un discípulo de Jesús. Y por lo tanto, Jesús dejó una comisión, una tarea, una misión que su iglesia debe de cumplir. Y todos, hermanos, todos hacemos la iglesia de Jesucristo. Amén. Por lo tanto, todos tenemos esa responsabilidad, hermanos, de cumplir con lo que Dios nos está pidiendo. Sí, aleluya. ¿Sí? De hecho, hermanos, eso es muy importante, porque es lo que dice la palabra de Dios, te encarezco delante de Dios. Es un encargo sumamente importante, hermanos. Una tarea sumamente importante. Por eso yo le decía, hermanos, que
si nos vamos a poner propósitos para este próximo año, que sea que cumplamos con nuestro ministerio. Amén. Aleluya. Porque es muy importante. Tal vez usted puede decir, pero si yo todavía no le estoy sirviendo al Señor. Pero entonces, hermanos, involúcrese, sírvale al Señor como hijo de Dios. Y si estamos agradecidos con Dios, le vamos a servir, ¿sí? Y ya vamos a ver, hermanos, según acá nos va diciendo, hermanos, la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo exhortaba mucho a Timoteo para que él cumpliera con este ministerio. En versículo 2, hermanos, le decía que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La primera instrucción que el apóstol Pablo le da a Timoteo, hermano, es que prediques la palabra. Que prediques, le decía, que prediques la palabra. Eso es lo primero, hermanos, ¿sí? Ese es el primer propósito que usted y yo nos debemos de poner para el año 2024. Predicar la palabra de Dios. Señor. Que yo no soy pastor, que yo no soy líder, yo no tengo, hermanos, privilegio en la iglesia. Como hijos de Dios, hermanos, todos podemos predicar de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Porque Él ha hecho maravillas, ha hecho milagros en nuestra vida. Así es. Por lo tanto, si nosotros estamos aquí, hermanos, todos podemos predicar de la palabra del Señor. ¿Sí? El apóstol Pablo le decía a Timoteo, le exhortaba bastante. Vamos a leer 5 versículos, de los cuales, como el apóstol Pablo, hermanos, exhortaba a Timoteo. En 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 8, le decía: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aquí lo importante, hermano, que le decía: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo. No nos avergoncemos, hermanos, de hablar de un Dios que vive, un Dios que tiene poder, de un Dios que ha cambiado nuestras vidas. Amén. No nos avergoncemos. Así es. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que en cualquier lugar que vamos, hermanos, no nos presentamos como cristianos, no nos presentamos como hijos de Dios. Solo somos cristianos en la iglesia, solo somos de Dios en la iglesia. Pero de la puerta para allá, hermanos, se nos olvida que seguimos siendo hijos de Dios, ¿sí? Porque en nuestros trabajos quizás a lo mejor no nos conocen que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Por eso, hermanos, cuando estamos acompañando ahí, cuando los compañeros están molestando y todos nos toman en cuenta, ¿sí? Pero cuando saben, hermanos, cuando nosotros nos presentamos como hijos de Dios, como cristianos, ya la situación es diferente. A mí me ha pasado, hermanos, que en mi trabajo me dicen, cuando están relajando ahí, los compañeros de repente dicen: momento. A mí me dicen don Luis. Aquí está don Luis. Respeten, por favor. Aleluya. ¿Sí? Ay, santo. Entonces, eso hace la diferencia, hermano. Pero no es para que nosotros, no es que los identifiquemos como hijos de Dios para que nos respeten, hermanos. Identifiquémonos como hijos de Dios para predicar a nuestro Dios. Amén, así Para es. predicar y dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos de identificarnos como hijos de Dios. No para ser hermanos reconocidos, no, sino que para predicar la palabra de Dios. Si ya nos conocen como cristianos, entonces, hermanos, aprovechemos esa atención para poder exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para hablarles que existe un Dios que tiene poder, que existe un Dios que puede salvar nuestras almas, ¿sí? Para ello, por eso le decía el apóstol Pablo a Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se avergüenzan, hermanos? ¿Por qué muchos no se presentan como hijos de Dios? Porque quizás a lo mejor saben que llevan una vida de pecado, que no están bien delante de Dios, que no llevan una vida agradable delante de Dios. Por eso muchas veces, hermanos, se avergüenzan y no se presentan, hermanos, como hijos de Dios. Pero esto le decía el apóstol Pablo
a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. En el capítulo 1, versículo 13 de 2 de Timoteo, le decía: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. O sea que nosotros guardemos la palabra, hermanos, con fe y con amor que es en Cristo Jesús. Amén. Debemos de guardarla, debemos de cuidarla. Eso quiere decir, hermanos, que en todo tiempo debemos estar en constante lectura de la palabra de Dios, Señor, para que ellas comience a guardarse y grabarse en nuestros corazones y en nuestra mente. así es. ¿Sí? Para que no perdamos, hermanos, para que nadie pueda engañarnos, es necesario que usted y yo estemos constantemente en la lectura de la palabra de Dios. Si estamos constantemente estudiando la palabra de Dios, hermanos, nadie nos puede engañar. Usted sabe que allá afuera hay muchas doctrinas cerradas, ¿sí? Y por lo tanto, si usted y yo somos conocedores de la palabra de Dios, no nos van a poder engañar y no nos van a hacer que nos desviemos del camino correcto. Sí, Señor. Así de importante es, hermanos. Por eso le decía Pablo a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Más adelante, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2, le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sí? Le dice: esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí, también enséñales a otros. Eso, hermanos, ese es el objetivo, que usted y yo vengamos a este lugar, que escuchemos palabra de Dios, que la guardemos en nuestro corazón, que la aprendamos, para que después, hermanos, podamos transmitirla a otros, para que después otros aprendan y también puedan seguir transmitiendo esa palabra de Dios. ¿Sí? A mí me gusta, me encanta, hermano, desde el momento que yo vine a esta congregación, porque desde el momento que yo comencé a venir a congregarme aquí, hermano, nuestro pastor general Manuel Escobar, él nos animaba, nos motiva siempre a que estemos en constante estudio de la palabra de Dios, que nos preparemos para seguir transmitiendo esa palabra. ¿Sí? Antes me recuerdo que él no tenía ayuda de nadie, solo él hacía todo. Sí. Él predicaba, él dirigía, él cantaba, él hacía todo. ¿Sí? Pero aquí la palabra de Dios nos dice, hermanos, que esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sí? Él comenzó a ser discípulos, hermanos. Él aquí en la tierra es nuestro maestro, pastor general Manuel Escobar. Y ahora, hermanos, él puede estar viendo muestras y frutos de todo el trabajo que él está haciendo. Por ello, hermanos, en todas nuestras oraciones nosotros debemos de pedir por nuestro pastor general, que lo bendiga grandemente, que le siga dando esa fortaleza para que nos siga guiando, porque él es el líder que Dios ha puesto en este ministerio. Amén. Y no es fácil, hermano, cumplir con un ministerio. Usted no se imagina tantas cosas que se dan en las iglesias, tantos problemas. Uno crea que todo es bendición, bendición. Es bastante la dificultad. Es bastante, hermano. Muchas veces quizás el pastor puede desanimarse con tantas cosas que pasan. Pero eso, hermano, eso es lo que nosotros debemos de hacer, apoyarlo. Y por eso, hermano, debemos de seguir trabajando todos juntos, porque la iglesia, todos la hacemos la iglesia. Todos hacemos la iglesia. En 2 de Timoteo 2:15 nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. de verdad. Aleluya. Que usa bien la palabra de verdad. Usted sabe, hermano, que usted y yo no podemos utilizar la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Debemos de predicarla tal y como está escrita. Así, hermanos, es como hace efecto la palabra de Dios en la persona. Hablando la verdad,
no moldeándola conforme a nuestros beneficios, ¿sí? Porque hay tanto pastor, tantas en otras iglesias, hermanos, que hay ministros, si se pueden llamar ministros, que utilizan la palabra a su conveniencia, ¿sí? Yo he escuchado que nuestro pastor nos ha dicho de que hay iglesias que le dicen al predicador de antemano, con anticipación, que le dicen: no voy a predicar de esto, no voy a predicar sobre estos temas, porque eso no le gusta a los hermanos, ¿sí? Pero nosotros no debemos de callar la palabra de Dios. Nosotros debemos de hablar la verdad. Debemos de predicar la palabra de Dios tal y como es. No moldearla, no diciendo solo las cosas bonitas que a la persona le gustan. No, sino que hay que hablarla tal y como es. La palabra de Dios dice que es una espada de doble filo, ¿sí? La palabra de Dios, hermano, nos va a cortar, nos va a lastimar, nos va a confrontar. Y es así como usted y yo vamos a predicar la palabra de Dios, ¿sí? Hay que usarla bien, no hay que usarla a nuestro beneficio. En 2 de Timoteo 2:24 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, ¿sí? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, o sea que no debe de contradecirse, hermanos. Debe utilizar bien la palabra de Dios, ¿sí? En ese sentido, hermanos, todo esto que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hermanos, todo eso nos ayuda a nosotros para que prediquemos la palabra de Dios. Porque eso es lo que decía en el versículo 2, que prediques la palabra de Dios. Y todo esto, hermanos, que hemos leído, es así como usted y yo debemos de hacerlo. Es como estas instrucciones no solo le sirvieron a Timoteo, sino que también nos sirven a nosotros, hermanos, para que prediquemos la palabra de Dios tal y como debe de ser. Así como dicen las Escrituras, de esa misma manera, hermanos, debemos de predicar la palabra. Como servidores de Dios, debemos de seguir estas instrucciones que acabamos de leer, hermanos, para poder predicar la palabra de Dios como debe de ser. Porque no cualquier persona, hermanos, que abre la Biblia y comience a hablar, está predicando. Porque muchas veces puede darse, hermanos, la situación de que, más bien yo he escuchado, hermanos, de que hay personas que se suben y abren la Biblia y comienzan a hablar, pero no predican precisamente de la palabra de Dios, sino que predican de sí mismos. Predican que yo hago esto, que yo hago aquello, que yo he pasado por esto y pasado por lo otro. Hermanos, subirse acá, a este lugar, no es hablar de la vida personal. Si vamos a subirnos a un púlpito, hermanos, es para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es para predicar la verdad. Es para predicar a un Dios vivo y no hablar de nuestras propias experiencias o lo que hemos vivido. Y si lo vamos a hacer, hermanos, va a ser como una muestra, hermanos, va a ser como un testimonio de las maravillas y de los milagros que Dios hace en nuestra vida. No para ser exaltados, no para que nosotros, hermanos, seamos reconocidos, porque el único que debe ser conocido es Cristo Jesús, porque Él es el que salva. Nosotros solamente somos servidores, nosotros solamente somos obreros de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso le decía, no cualquiera, hermanos, que abre una Biblia y comienza a hablar está predicando. Por ello hemos leído las instrucciones importantes de cómo debemos nosotros, hermanos, predicar la palabra de Dios. Son instrucciones importantes que hicieron que Timoteo pudiera cumplir con su ministerio. Y esto nos sirve a nosotros también. Pero en el versículo 2 también, hermanos, nos sigue diciendo que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hay algo muy importante, dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. Timoteo, hermano, debía traer la palabra de Dios para que ésta habitara en la vida de las personas.
No debía tratar a la palabra como si solo estuviera llena de ideas interesantes o teorías fascinantes, sino que al predicar la palabra de Dios, hermanos, debemos de predicarla tal y como es. De modo que la palabra de Dios, hermanos, confronte a cada persona. Confronte a cada persona. Para que la persona pueda, hermanos, hacer reflexión y el Espíritu Santo pueda, hermanos, hacer su obra en cada persona. De esa manera es como usted y yo debemos de predicar. Por eso decía, la palabra decía en el versículo 2, que instes a tiempo y fuera de tiempo, y que redarguye, dice. Redarguye, esto nos indica, hermano, que debe de ser comunicada con convicción, con fe, ¿sí? Así debe de ser la palabra. La palabra dice, reprende. Esto indica, hermanos, advertir, corregir y amonestar. Eso es reprender. Que la palabra de Dios debe, de modo que cuando reprendamos, hermanos, es una corrección que la iglesia debe de recibir. Y de esa misma manera debe de corregir la persona cuando es amonestado. De esa manera, hermanos. Y exhortar significa, hermanos, consolar, hermanos, motivar a los hermanos. Eso es exhortar. Porque muchas veces, hermanos, la palabra exhortar quizás se entiende de manera distinta. Exhortar muchos la entienden como llamar la atención. Pero en realidad, hermanos, exhortar es consolar o motivar. Eso significa la palabra exhortar. La otra palabra que es reprender, eso sí es, hermanos, indica advertir, corregir y amonestar. Pero la palabra exhortar, hermanos, significa consolar, hermanos, y motivar a los hermanos. Así que es lo que le decía, y también le decía la expresión, con toda paciencia nos señala, hermanos, la necesidad de comunicar la palabra de Dios ejerciendo muchísima paciencia. ¿Sí? Por eso le decía, con toda paciencia y doctrina. Para enseñar la palabra de Dios, para predicar, debemos de tener mucha paciencia, hermanos. ¿Por qué? Porque no todos quieren escuchar palabra de Dios. No todos, porque desde el momento, yo no sé si usted lo ha pasado, pero cuando uno comienza a hablar de Dios, muchos se alejan. No quieren escuchar de Dios. No quieren escuchar palabra. ¿Sí? Se hacen, como le digo, como se dice buen salvadoreño, se hacen los locos, ¿verdad? Y se alejan. Y no quieren escuchar palabra de Dios. Pero nosotros, hermanos, tenemos esa tarea de predicar la palabra de Dios. Quieran o no quieran escuchar, usted y yo debemos de predicar. Debemos de predicar la palabra de Dios. No debemos, hermanos, de detenerla. En todo momento debemos de predicarla. Por eso decía que instes a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? En todo momento, usted y yo, como discípulos de Jesucristo, debemos de estar preparados, hermanos, para predicar la palabra de Dios. Debemos de estar listos para llevar siempre ese mensaje a todas las personas. Esto es en cualquier momento. Esta frase que dice que instes a tiempo y fuera de tiempo significa, hermanos, que en cualquier momento, cualquier hora, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, hermanos, debemos de estar preparados para predicar la palabra de Dios. ¿Sí? En todo tiempo. ¿Sí? No es que yo me sienta mal o que estoy enfermo, hermano, no puedo predicar la palabra de Dios. Debemos de esforzarnos, hermano. ¿Sí? Es cierto que si tenemos alguna limitación, entonces Dios lo sabe. Pero nuestra tarea es, hermano, que usted y yo debemos de estar siempre preparados para poder predicar la palabra de Dios. En todo tiempo y fuera de tiempo, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, debemos de predicar la palabra de Dios. Nos decía también un versículo, hermanos, antes de esto, ¿por qué la importancia, hermanos? ¿Por qué el apóstol Pablo, hermanos, insistía tanto a Timoteo que predicara la palabra de Dios? Y la respuesta está, hermano, en el versículo 3 y el versículo 4.
Porque hay una enorme importancia, hermanos, de que usted y yo prediquemos la palabra de Dios. Que usted y yo siempre estemos preparados. Versículo 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sí? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, hermano. Usted sabe que ese tiempo, hermano, ha llegado. Hay tanta iglesia, hermanos, que se está desviando de la fe. Escuchaba en uno de los mensajes que un hermano decía que en vez que la iglesia vaya al mundo, el mundo está llegando a las iglesias. Y eso es terrible, hermano. Eso es terrible. Ese es el tiempo en el cual, hermanos, se está desviando a las personas de la fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mundo se está metiendo en las iglesias. ¿Sí? Es cierto que hay iglesias que están llenas, hermanos. Están llenas. Pero están llenas, ¿por qué? Porque en la iglesia encuentran entretenimiento, encuentran lo que a ellos les gusta. Y la iglesia no es para entretener a las personas, sino que para instruirlas, para salvar sus almas. Para eso es la iglesia. Así es. No es para entretenimiento, ¿sí? Pero eso es lo que sucede, hermanos. Hay muchos ministros, lo que les interesa es eso. Que las personas lleguen no para salvar su alma, sino que para que vayan y aporten y ofrenden, hermanos. Ese es el objetivo principal de muchos ministros, ¿sí? Pero por eso, hermanos, porque ese tiempo ha llegado, hermanos, en el cual, hermanos, desvía la sana doctrina, y eso, hermanos, lleva a la perdición al ser humano. Por lo tanto, esa es la gran importancia, que usted y yo prediquemos la palabra de Dios, que podamos cumplir con nuestro ministerio, ¿sí? Y por eso más adelante en el versículo 5, hermanos, le decía: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple con tu ministerio. Aleluya. ¿Sí? Esto es bien importante, hermano. Sí, Señor. Pero tú, le decía, haz obra de evangelista. Pero tú, sé sobrio en todo. Ser sobrio en todo, hermanos, es que siempre estemos alerta, que no nos contaminemos con nada. Porque una persona ebria, hermanos, no tiene dominio propio. Estamos hablando de una persona que consume alcohol, no tiene dominio propio. Su estado de ebriedad hace que no pueda moverse por sí solo. Está como adormecido, no puede moverse, ¿sí? Por eso cuando le dice sé sobrio, pero tú sé sobrio en todo, o sea que tiene que estar despierto, tiene que estar alerta, ¿sí? En todo tiempo. No debe de descuidarse del privilegio del ministerio que Dios nos ha dado, ¿sí? Si estamos sirviendo, hermanos, ya sea en la predicación, hermanos, en el diaconado o en el ministerio de alabanza, en cualquier lugar, hermano, que se está sirviendo al Dios, debemos de estar despiertos, debemos de estar alertas, no descuidarnos en ningún momento. Usted y yo no podemos descuidarnos en ningún momento, hermanos, del privilegio que Dios nos ha dado, ¿sí? Le dice, haz obra de evangelista, hermanos. Podemos decir, hermanos, pero que yo no traigo ese don de evangelista, hermano. Timoteo también aquí decía que él no era evangelista, hermano, él era pastor de la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, un evangelista quizás tiene diferentes dones para predicar la palabra de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Aún así, hermanos, aunque no tengamos, hermanos, no seamos evangelistas, debemos de hacer obra de evangelista. ¿Por qué? Porque Timoteo fue discípulo de Pablo y Pablo era un evangelista. Un evangelista, hermano, era una persona que andaba en todo lugar predicando la palabra de Dios, ¿sí? Era un misionero el apóstol Pablo y Timoteo andaba con él. Y eso, hermano, es muy importante,
que hagamos obra de evangelista. Que ese sea también un propósito mío y suyo para este año. Hacer la obra de evangelista, hermanos, ¿sí? Que vayamos, hermanos, a todas partes de esta ciudad a predicar la palabra de Dios, ¿sí? Que vamos a hablar, no lo sabemos, pero sí sabemos que es el Espíritu de Dios que nos dirá qué debemos de hablar, ¿sí? Así que, hermanos, no tengamos miedo de hacer obra de evangelista, porque es tarea suya, es tarea mía de cumplir con esta instrucción que la palabra de Dios nos está dando. Que hagamos obra de evangelista, ¿sí? Que podamos soportar todas esas aflicciones, hermanos. ¿Por qué? Porque hacer nuestro ministerio, hermanos, cumplir con nuestro ministerio, cumplir con nuestros privilegios, hermanos, no es tarea fácil. Van a haber muchas circunstancias, vamos a sufrir mucho, y que quizás todo eso, hermanos, nos pueda desanimar, puede hacer que podamos desmayar en algún momento. Pero recordarle, hermanos, de que el apóstol Pablo fue muy sufrido. Bien sabemos allá en 2 de Corintios capítulo 11, ahí nos dice todo lo que él sufrió, ¿sí? Todo lo que él pasó, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo también sufrió mucho cumpliendo su ministerio. Esto no es tarea fácil, hermanos, no va a ser fácil. Pero así como ellos, hermanos, a pesar de todo eso, continuaron con su ministerio, hermanos, usted y yo también continuemos esforzándonos cada día más por servir a nuestro Dios, ¿sí? Esto es algo, hermanos, de que a usted y a mí nos va a servir, porque entre más le sirvamos a nuestro Dios, más preparados vamos a estar para el día de su venida. Recordemos el mensaje del día de la vigilia, hermanos, que debemos de estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cumpliendo, hermanos, con nuestro ministerio, cumpliendo con nuestro servicio a Dios, hermanos, es como vamos a estar preparados. Esto es para nuestro beneficio, porque creo que todos los que estamos aquí estamos con un propósito, y nuestro propósito es, hermanos, salvar nuestras almas. Así es. ¿Sí? Salvar nuestras almas. Ese es el propósito suyo y mío. Y sabemos que ese propósito es el mismo de nuestro Dios. Salvarnos. Él quiere salvar a todo el mundo. Y por ello estamos aquí, hermanos, gracias a su grande misericordia. Por ello, hermanos, debemos de seguir, hermanos, impulsándonos. No va a ser fácil. Va a haber muchas circunstancias, muchas aflicciones en nuestras vidas. Pero que nada, hermano, que nada nos detenga por seguir sirviéndolo a nuestro Dios. Aleluya. Para finalizar, hermanos, vamos a leer 1 Timoteo 4:15. Que dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y el versículo 16 también dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyen. Palabras muy importantes, hermanos. Ocúpate en estas cosas. Esto nos da la idea, hermanos, de estar siempre planeando, pensando qué es lo que vamos a hacer, hermanos, con nuestro privilegio, con nuestro servicio. El problema es, hermanos, de que venimos a servir, hermanos, y una vez terminado nuestro privilegio nos vamos y ya no volvemos a pensar en nuestro privilegio. Déjenme decirle, hermano, que usted y yo servimos a Dios aquí en la iglesia y allá afuera también. Amén, aleluya. Sí, somos servidores de Dios, Señor, así aquí es. en las iglesias, En todo lugar. y en todo lugar. Amén. Sí, no solamente aquí. No tiene que haber cambios de nuestra conducta, hermanos, en ningún lugar. Así como nos portemos acá, nos vamos a portar allá afuera. ¿Sí? Por lo tanto, ¿por qué? Porque siempre debemos de estar alerta, y nuestro servicio es en todo tiempo. ¿Sí? Como habíamos leído, en todo tiempo. ¿Sí? Debemos de estar listos. No nos olvidemos de que somos hijos de Dios, tanto aquí como allá afuera. ¿Sí? Esto es muy importante, por eso la palabra de Dios dice: ten cuidado de ti mismo. Eso lo que debemos de hacer, hermanos. Porque nosotros mismos tenemos, hermanos, esa decisión de salvarnos o de condenar.
Porque el ser humano tiene esa decisión de salvarse o de condenarse. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Queremos salvar nuestras almas. Y si queremos salvar nuestras almas, vamos a seguir trabajando allá afuera para seguir trabajando para salvar nuestras almas. Amén, así es. Pero si hacemos lo contrario allá afuera, hermanos, entonces no vamos a salvar nuestras almas. No vamos a salvar nuestras almas, al contrario, la vamos a perder. Por lo tanto, hermanos, dentro y fuera de la iglesia, usted y yo estamos sirviendo a nuestro Dios y seguimos siendo hijos de Dios. Y no olvidarnos de que en todo momento Dios está viendo nuestras acciones. Y si algo estamos haciendo mal, entonces un día daremos cuenta de todo ello. Sí, Señor. ¿Sí? Porque un día vamos a estar delante de nuestro Dios y daremos cuenta. Por eso le decía el apóstol Pablo a Timoteo: predica la palabra. Si usted y yo predicamos la palabra de Dios, hermanos, es porque la estamos viviendo, es porque estamos siendo obedientes, porque nuestro deseo está hacer la voluntad de Él. Sí, Señor. Porque nuestro deseo está, hermanos, agradar a nuestro Dios. Aleluya. Si hacemos esto, entonces, hermanos, esto será para beneficio propio. Por eso le decía acá: te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que atendamos, hermanos, a esta palabra que Dios nos ha dado en esta mañana. Propósitos. Pongámonos todos los propósitos que queramos. Si usted quiere bajar de peso, baje de peso. Aleluya. Pero también no se le olvide predicar la palabra de Amén, Dios. amén. Ay, santo. Crezcamos espiritualmente. ¿no? Aleluya. Gloria a Dios. Así que yo le invito a que nos esforcemos. Porque Dios es grande y misericordia y Él nos ama. Y nuestro objetivo es irnos con Él a vivir una eternidad Amén. para siempre. Sí. La gloria sea para nuestro Dios, hermano. Aleluya. Cerramos nuestros ojos y damos gracias